López Dóriga. Periodismo de experiencia, el análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información. Querido Rogelio, me dirijo a ti porque para mí tú no te has ido. Porque para mí, para muchos de nosotros, Rogelio, tu espíritu siempre estará presente, estará con nosotros, nos acompañará. Tú, que nos diste voz a tantos que la habíamos perdido o que no teníamos. Tú que diste aquellas batallas por la libertad. Tú, querido Rogelio, que siempre nos animaste y nos empujaste. Tú, querido Rogelio, que visionario, creaste este gran proyecto único de Grupo Fórmula. Por eso te digo, querido Rogelio, que no te voy a extrañar. No te voy a extrañar porque siempre te voy a llevar presente, siempre te voy a recordar, siempre estarás con nosotros. El proyecto eres tú. Ahora, mi querido Jaime, tú tienes que tomar la estafeta como ya la habías tomado y tendrás, por suerte, el recuerdo y la fortaleza de tu padre, del querido Rogelio, Don Roger, como le decíamos de cariño. Y es una tristeza que haya iniciado este camino, pero Rogelio, viviste como quisiste. Viviste como te dio la gana, pero sobre todo, siempre fuiste generoso con quienes trabajamos a tu lado y estuvimos contigo en la construcción, repito, de este gran sueño que hoy es una realidad. Radio Fórmula, la estación, el grupo radiofónico más importante del país. Rogelio, te abrazo con mi cariño. Ya nos encontraremos por ahí algún día. Mientras tanto, aquí seguiremos todos los días recordando tu memoria y estando en ese espacio que tú construiste. Jaime, hoy es tu turno y te acompañamos todos. Hablar de don Rogelio Azcárraga Madero es hablar de libertad. Hombre generoso y con un alto sentido de la responsabilidad social, siempre apoyando causas con el fin de construir una mejor sociedad. Es un hombre que ha hecho de la comunicación su carrera, su convicción y su vida. Nace el 6 de junio de 1929 en la Ciudad de México, cursando los estudios de licenciado en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. En 1958, comprometido con la cultura y el entretenimiento, funda Discos Orfeón para promover la música mexicana e impulsa a grandes cantautores y compositores. Guarda además el acervo musical de miles de canciones de nuestro gran país. Rogelio Azcárraga es un patriota por su amor a México a través de sus programas y su acervo cultural y musical. En 1968, funda Radio Distrito Federal y de esta manera sigue promoviendo la música en nuestro país. En 1987 transmite por primera vez noticieros en Radio Nacional. Transformó la industria de la radio al cambiar el formato de las radiodifusoras de solamente música a la radio hablada, marcando un nuevo rumbo en la programación de la radio y en el periodismo de los espectáculos, formado por la barra femenina. No se podría entender lo que es hoy, lo que ha sido la radio mexicana en los últimos 40, 50, 60 años, sin las aportaciones, sin las virtudes y sin las innovaciones de don Rogelio Azcárraga. Para mí, Rogelio Azcárraga es el gran revolucionario de la radio hablada en los últimos años del siglo XX y principios del XXI. Don Rogelio respeta y alienta distintos puntos de vista, ideologías y criterios periodísticos sobre cualquier otra consideración. A través de su trabajo incansable ha dejado una huella en el país a lo largo de los años. De esta manera ha sido formador de comentaristas de alto nivel, quienes reconocen la incansable labor de don Rogelio Azcárraga a favor de la radio hablada y como promotor de la libertad de expresión. Si algo ha hecho don Rogelio Azcárraga es respetarnos total y absolutamente la libertad de expresión. Promotor incansable de la libertad de expresión en la radio. Para él no es un instrumento para mandar un mensaje o tener una postura política o ideológica. Para él, efectivamente, la radio es un lugar de pluralidad. El apoyo que siempre ha brindado en su empresa a todos para desempeñarnos y crecer en lo que tanto nos gusta. Gracias por la confianza. Es
es una delicia trabajar con esta libertad y además hacerlo rodeada de cariño. Y yo le reconozco a Rogelio Azcárraga lo que ha aportado a la radio, a la libertad de expresión. Tú nos enseñaste que los sueños se cumplen con la voluntad de trabajar incansablemente en lo que crees. Eres un gran ejemplo para toda tu empresa, para toda la familia. Te quiero mucho. Me siento muy orgullosa de ti, te quiero mucho. Generaste un espacio plural de opinión política, lo cual ha sido muy importante para el país. Me siento agradecida del legado que me has dejado a mí y a mi familia en lo personal, porque yo aprendí de ti, pero gracias a ti soy quien soy hoy por hoy. Hablar de don Rogelio no únicamente es hablar de un hombre visionario y exitoso, es hablar también de un gran ser humano que ha sido promotor de grandes causas sociales. Memoria de toda una historia, de cómo comencé Discos Orfeón. Cuando mi padre murió a los 59 años, yo tenía 24 años. Entonces comencé a grabar a los artistas que sabía que venían. Grabamos a Pedro Infante, a Jorge Negrete, a miles de artistas. Escuchaba usted, ayer murió a los 94 años don Rogelio Azcárraga Madero, presidente fundador de Grupo Fórmula. A nombre de todo este gran equipo encabezado por Joaquín López Dóriga, extendemos nuestro más sentido pésame a la familia Azcárraga Romandía por esta irreparable pérdida. Al licenciado Jaime Azcárraga, presidente del Consejo Consultivo de Grupo Fórmula, a la señora Lorenza, a la señora Andrea, a los nietos de don Rogelio, nuestra más alta expresión de respeto y solidaridad. Y en lo particular, como comunicador, como periodista, como trabajador de este gran equipo, de este gran grupo, gracias, don Rogelio, por todo esto que usted construyó y que valoramos en grande, sobre todo quienes queremos y queremos mucho a la radio y a la televisión. ¿Y qué construyó? ¿Y qué nos dejó don Rogelio? Pues la oportunidad de estar transmitiendo hoy, y como lo ha hecho el gran Joaquín López Dóriga desde hace casi 28 años, en vivo, a través de 95 estaciones en México y a través de otras 30 para con nuestros paisanos en Estados Unidos. En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. Visionario siempre, don Rogelio, llevó la radio también a través de la televisión en Telefórmula México, y un gran saludo a quienes nos escuchan a través y nos ven a través del canal 121 de Easy, 157 de Sky, 161 de Total Play, el 153 de Megacable y el 354 de Dish. Y para toda la comunidad latina a través de Telefórmula Estados Unidos. A través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Y le recuerdo, estamos transmitiendo también a través de las plataformas de Radio Fórmula y lopezdoriga.com. Y hoy es miércoles 13 de abril del año 2022. Han transcurrido 103 días y faltan 262 para que termine este año por la semana número 15. Estimada Laura Pérez Cisneros, un fuerte abrazo. Buena tarde, Laura. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Te abrazo. Creo que hoy todos estamos unidos en este dolor, con todo nuestro cariño para la familia Azcárraga, que le mandamos un abrazo con todo nuestro cariño y respeto. Platícanos, Laura, ¿quién festeja su santo en este miércoles 13 de abril? Claro que sí, Juan Pablo, hoy celebra su santo Hermenegildo y Quintiliano. Correcto, y si esto es hoy, Laura, mañana jueves, antesala del fin de semana, ¿qué nos espera? Ya jueves santo, Juan Pablo, mañana celebra su santo Valeriano y Lamberto. Muchas gracias, Laura Pérez Cisneros, y un gran saludo a todo el gran equipo. Dolores Colín, buena tarde, Karina Macías, María Lisa Carreño, Sandra Jiménez, José Juan Padrón, ingeniero Víctor Malpica, buena tarde, Fernando Robles, Alex Gasca, Óscar Satarain, Gina Trejo Briceño, Salvador Escobar, un gran saludo también en televisión. En Telefórmula, Ana Berta Coronado, Alonso Mancera, buena tarde, Diana Chávez Piña,
José Antonio Méndez, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles y Dinora Corona. Y por supuesto, a todo el equipo de Grupo Fórmula Sinaloa. Y esto es algo de lo más importante que ocurre, que está ocurriendo en estos momentos en México y en el mundo, y es algo de lo más importante que es y seguirá siendo tendencia en las próximas horas. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio su pésame por la muerte de don Rogelio Azcárraga Madero, presidente honorario y fundador de Grupo Fórmula. También el presidente López Obrador respondió esta mañana a la ONU. Dijo que ningún organismo internacional va a sentar a México en el banquillo de los acusados. Dijo el presidente que la ONU inventa y no tiene toda la información respecto a las 85 recomendaciones, pues, sobre el delito de desaparición forzada en México. Se refirió a este informe donde la ONU llamó al gobierno mexicano a tomar inmediatas medidas contra la desaparición forzada y terminar con la militarización de la seguridad pública. Anunció también el presidente López Obrador que ya firmó la iniciativa de reforma a la ley minera para proteger el litio. Esta iniciativa la presentará en caso de que no se apruebe la reforma energética el próximo domingo. Y también este miércoles el presidente informó que la vacunación contra coronavirus para niñas y niños empezaría el próximo mes si el mecanismo COVAX envía dosis. Hay crisis por la orden del gobernador de Texas de detener y revisar todos los tráilers y autobuses que crucen desde México. Nuestro país ha rechazado esta medida y también la propia Casa Blanca. Esto está provocando pérdidas millonarias todos los días, así lo advierten empresarios mexicanos. Y en el resto del mundo, detienen a Frank James, de 62 años, principal sospechoso del ataque del metro en Brooklyn, que dejó 10 heridos. El FBI ya anunció que va a presentar cargos de terrorismo contra este sujeto. La OMS mantiene a nivel de pandemia el COVID-19 y llama a no bajar la guardia. China descarta relajar medidas sanitarias tras repunte de casos en Shanghái. Boris Johnson se rehúsa a renunciar como primer ministro británico por el Partygate, como exige la oposición. Rusia afirma que 1,000 soldados ucranianos se rindieron en Mariupol. Kiev no lo ha confirmado. El Kremlin califica como inaceptable acusaciones del genocidio de Joe Biden, quien habla con Volodymyr Zelensky sobre esta ayuda norteamericana. Y sigue la búsqueda de este autor. Papa Francisco acudirá al cárcel a las afueras de Roma para el tradicional lavatorio de pies del Jueves Santo. En un momento le doy todos los detalles. Continuamos. No, pues Internet está subiendo y aprovechamos las estaciones de radio y televisión para anunciar a los artistas y eso aumenta la venta. Sin duda alguna, don Rogelio Azcárraga, un hombre visionario, pues, sabiendo que con el paso de los años el Internet es hoy día justo un medio de comunicación líder. Y Radio Fórmula y Grupo Fórmula, con la visión, con la apuesta de don Rogelio Azcárraga, pues se ha ido adaptando con el paso de los años y hoy somos líderes, claro está, en información y en multimedia también a través de las plataformas digitales. Esta mañana el presidente López Obrador envió su pésame, pues, tras la pérdida, tras el fallecimiento del presidente fundador de Grupo Fórmula. Sara Pablo. El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su pésame por el fallecimiento de don Rogelio Azcárraga, presidente fundador de Grupo Fórmula y pionero de la radio en México. Reveló que tuvo la oportunidad de conocerlo y siempre estaba atendiendo las estaciones de radio. Los detalles más adelante. Gracias, Sara. Conteo regresivo para el próximo domingo, cuando se discutirá y votará la ley eléctrica en nuestro país. La oposición se mantiene asegurando que no doblará las manos. Maru Rojas.
La iniciativa de reforma en materia eléctrica del presidente está muerta y si toda la oposición se mantiene firme y existe el compromiso firmado por todos los partidos para sesionar el domingo, lo único que puede resucitarla es que 57 diputados acepten cañonazos. Así lo advierte el secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, Salvador Caro Cabrera, de Movimiento Ciudadano, mientras que la secretaria de la Comisión de Gobernación, diputada del PRI, Cintia López Castro, lamenta que el miedo haya invadido a Morena y aliados y lo hayan curado con vacaciones para atrasar el proceso legislativo, el avance. ¿Qué hay de este personaje que apareció el pasado lunes en la Cámara de Diputados, que fue captado y viralizado a través de redes sociales? Decían que era un empresario. ¿De qué se trata y de quién se trata? Héctor Herrera. Salerno y Asociados, compañía que ofrece servicios de asesoría y consultoría en el sector energético, confirma que su socio gerente, Paolo Salerno, se desempeña como asesor técnico de la coalición Va por México y que fue a petición del PRD y en esa calidad de asesor que acudió a la Cámara de Diputados. Morena acusa intromisión de empresarios en la memoria de la oposición para influir y que voten en contra de la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Maru Rojas. Juan Pablo, ayer todos los partidos representados en la mesa directiva de la Cámara Baja firmaron los compromisos para sesionar el próximo domingo y llevar al Pleno la reforma eléctrica. Horas después, el presidente de la mesa, morenista Sergio Gutiérrez Luna, sigue el juego al coordinador de su partido para prohibir la entrada a cabilderos. Al menos eso creen que es uno de los ponentes en los foros de Parlamento Abierto que asesora a la oposición en temas energéticos. El avance. El PRD quiere anular, sí, la consulta de revocación de mandato. Enrique Hernández. ¿Qué tal, Juan Pablo? El líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, acudió al Instituto Nacional Electoral para presentar un recurso de nulidad del proceso de revocación de mandato del domingo pasado. Señaló de delincuentes electorales a todos aquellos que violaron la ley con tal de apoyar al presidente. Los detalles más adelante. ¿Qué dicen los abogados? Juan Antonio Jiménez. La barra mexicana del Colegio de Abogados afirmó que el proyecto de la ministra Loreta Ortiz Alf, en el que propone declarar infundada la controversia constitucional que promovió la Comisión Federal de Competencia Económica contra la Ley de la Industria Eléctrica, parte de premisas erróneas, además de que se aleja de criterios establecidos por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los detalles, Juan Pablo, más adelante. Noticia para padres y madres de familia. ¿Qué hay de la vacunación en menores de edad? ¿Para cuándo? Dijo el presidente López Obrador. Sara Pablo. Juan Pablo, el presidente López Obrador anunció que habrá una campaña de vacunación contra el COVID para menores de edad. Sobre la posibilidad de un acuerdo reparatorio entre Emilio Lozoya y Petróleos Mexicanos, informó que pidió que se haga una auditoría para precisar el daño patrimonial y criticó la presencia de Paolo Salerno en una curul de la Cámara de Diputados. Lo ubicó como cabildero. Los detalles más adelante. El gobernador de Texas tiene parados miles y miles de tráilers en la frontera México-Estados Unidos por un tema de revisiones. Esta situación está afectando gravemente en asuntos económicos. Francisco Villalobos. Desquicio en la frontera, Juan Pablo. Literalmente decenas de miles de tráilers atorados por más de 12 horas esperando pasar una subsecuente inspección por parte de oficiales estatales de Texas que por órdenes de Greg Abbott los detienen para ver si traen inmigrantes ilegales adentro de sus camiones. Los detalles en un instante, Juan Pablo. Y los choferes de estos trailers pues están buscando alimentos, están buscando alguna especie de comodidad en donde la encuentren. Daisy Herrera, Fórmula Tamaulipas. Juan Pablo, 3 días consecutivos cumple el bloqueo de los hombres camión al puente internacional Reynosa Far, el más importante en los cruces de perecederos. La crisis de alimentos, electrodomésticos e incluso papel de baño alcanza los supermercados de Texas. Por lo pronto, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y su homólogo de Coahuila han enviado una carta al gobernador de Texas pidiéndole que le baje 2 rayitas a las revisiones de las mercancías en los puentes. El avance de la información. ¿Qué dicen al respecto en la Casa Blanca? Oscar Zúñiga. Juan Pablo, el gobierno de los Estados Unidos considera innecesarias y redundantes las medidas que ha tomado el gobernador de Texas, Greg Abbott, de detener camiones que trasladan suministros en las garitas fronterizas. Juan Pablo. Y hay quienes piden pues que se revise
el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá para saber pues si están incurriendo o si está incurriendo el gobernador de Texas en alguna situación extraña. Israel Aldave. ¿Qué tal, Juan Pablo? El Senado hizo un llamado al gobierno de Texas en los Estados Unidos para que reconsidere la instrucción que obliga al Departamento de Seguridad Pública a inspeccionar los camiones que ingresan de México, ya que esta medida incide en el flujo comercial entre ambos países al incrementar el tiempo de revisión de cada una de las unidades hasta por 24 horas, lo que afecta el flujo comercial de bienes de importación y exportación, incrementando el precio de los productos para el consumidor. Juan Pablo. Vamos a Nuevo León. Ayer, minutos después de finalizar esta emisión, fue detenido el presunto asesino de María Fernanda, joven de 27 años, quien fue encontrada sin vida tras estar desaparecida la semana pasada en Nuevo León. El caso que sigue pendiente es el de Devani, 18 años, está desaparecida. Raimundo Elizalde. Muy buenas tardes, Juan Pablo. Se cumple el 5º día de búsqueda de Devani Susana, estudiante de 18 años de edad de la Facultad de Leyes. Lamentablemente no se tiene pista de ella hasta el momento. Ya sus familiares y autoridades extendieron la búsqueda a algunos ranchos y predios localizados en el anillo periférico. También continúa la búsqueda en la carretera a Laredo. Los detalles los tendrás en algunos momentos. Iztapalapa y la Pasión de Cristo. Leopoldo Espejel. Como parte de las festividades por la Semana Mayor, aquí en Iztapalapa, a mis espaldas, se encuentra ya listo el escenario para llevar a cabo la representación número 179 de la Pasión de Cristo, al que acuden alrededor de 12 millones de personas y que se vio suspendida durante 2 años por la pandemia del COVID. Estadísticas del turismo en nuestro país. Héctor Herrera. De acuerdo con el Barómetro de Turismo Mundial de la Organización Mundial de Turismo, en el 2020 México se ubicó ya como el tercer país más visitado en el mundo y el 13º en captación de divisas turísticas. Es que ya están arrancadas las vacaciones. Dice la Profeco que estarán atentos para que no se cometan abuso en contra de los consumidores. Jenny Valencia. ¿Qué tal, Juan Pablo? Te comento que para evitar abusos a los consumidores durante estas vacaciones de Semana Santa y Pascua, la Profeco reforzó operativo de vigilancia en destinos turísticos, balnearios, aeropuertos centrales, camioneras, mercados de mariscos y pescado. El detalle más adelante. Semana Santa y también en algunas entidades del país se siente ya el calorcito de verano. ¿Qué nos espera en el clima? El ingeniero Alberto Hernández Unzón, jefe del Servicio Meteorológico de Grupo Fórmula. ¿Qué tal, Juan Pablo? Amplios periodos de cielos despejados con elevadas temperaturas, las máximas Ciudad Valles 44, Tantoyuca, Veracruz 43, Tultepec, Oaxaca 42, en Acapulco, Cancún, Veracruz y Ciudad de México 29, Puerto Vallarta y Puerto Escondido 30 grados, Mazatlán y Manzanillo 27, Monterrey 35, Mérida 39 y Guadalajara 32 grados centígrados. Mi más sentido pésame a la familia de don Rogelio Azcárraga. Juan Pablo, buenas tardes. Y en el resto del mundo, Laura Pérez Cisneros. Gracias, Juan Pablo. El Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, anunció que va a reiniciar actividades el próximo 18 de abril, que fue cerrado hace un mes por la violencia en el estado. La ONU aseguró que en este momento un alto al fuego en Ucrania con fines humanitarios no es una posibilidad, mientras mandatarios de Polonia, Lituania, Letonia y Estonia viajaron a Kiev en apoyo para Ucrania. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se unió a Joe Biden a calificar los ataques en Ucrania como genocidio. En Estados Unidos, las muertes por sobredosis de drogas rebasaron las 102,000 al año. Se trata de la cifra más alta en la historia del país. En Sudáfrica, la emergencia por las severas inundaciones ha dejado ya 253 muertos, mientras en Filipinas van 53 muertos y 7 desaparecidos. Esto por el paso de la tormenta tropical Meji. Mañana va a salir a la venta el libro del Papa Francisco Contra la Guerra, donde alerta sobre los riesgos de un tercer conflicto armado mundial. Y avanzan los trabajos de restauración de la Catedral de Notre Dame, incendiada, ¿lo recuerda? Hace 3 años. Se prevé que reabra sus puertas totalmente restaurada para el año 2024. Juan Pablo, hasta aquí la información del mundo. Gracias, Laura Pérez Cisneros. ¿Cómo cotiza el dólar en este miércoles 13 de abril, miércoles mitad de semana? El dólar interbancario, 20 pesos con 4 centavos. El dólar en casas de cambio, 20 pesos con 11 centavos. Y en los bancos lo encuentra usted en 20 pesos con 54 centavos. El euro en México,
22 pesos con 20 centavos. Y el petróleo, Héctor Herrera. El precio del barril de petróleo se está reportando, Juan Pablo, en $97.16 por barril. Subió 5.23 dólares respecto al precio previo y se encuentra a $42.06 por arriba del precio de referencia para este año, que es de $55.1 por barril. Y en esta tarde le voy a tener todo esto. López Origa, hoy con Juan Pablo Pérez Díaz. Siga todos los comentarios y la información de López Origa en su Twitter, @López Origa. Ya son más de 8 millones de seguidores. El Consejo de Administración, amigos y colaboradores de Grupo Fórmula expresan su más sentido pésame por el fallecimiento de su presidente fundador, don Rogelio Azcárraga Madero. Mexicano de excelencia, pionero y precursor de la radio en nuestro país, promotor incansable de la música mexicana y de habla hispana en el mundo, empresario, padre de familia y líder entre sus colaboradores, llevó siempre una vida ejemplar de trabajo, esfuerzo y rectitud. Descanse en paz, don Rogelio. Había una cosa importante, que iba yo mucho a Nueva York y a Chicago, entonces veía a los compositores americanos y me traje los números americanos de éxito para grabarlos en español en Orfeón a Gogó. Entonces eso aumentó la venta tremendamente. Ya escuchaba usted a don Rogelio Azcárraga Madero, presidente fundador de Grupo Fórmula. Pues, ¿qué le digo a usted de Discos Orfeón? ¿A cuántos y a cuántos artistas de talla internacional grabó don Rogelio? Lola Beltrán, Luis Aguilar, César Costa, Enrique Guzmán. ¿Se acuerda de los locos del ritmo, los rebeldes del rock? Pues fueron muchísimos, los hermanos Carrión. En fin, una larguísima lista, una interminable lista, pues, de temas, de artistas, de discos, a través de Discos Orfeón, fundado en 1958 por don Rogelio Azcárraga Madero. Por cierto, esta mañana el presidente López Obrador pronunció su pésame por esta pérdida. Sara Pablo. El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su pésame por el fallecimiento de don Rogelio Azcárraga, presidente fundador de Grupo Fórmula. Reveló que tuvo la oportunidad de conocerlo y siempre estaba atendiendo las estaciones de radio. Sin pregunta de por medio, en la conferencia mañanera recordó a quien fuera pionero de la radio en México. Expresar mi pésame porque falleció el señor Azcárraga, Rogelio Azcárraga, de la radio, de Radio Fórmula. Lo conocí hace varios años y me consta de que estaba ahí siempre atendiendo las estaciones de radio de esta cadena Fórmula. Le envío un abrazo a Jaime, su hijo, que es el encargado, porque ya don Rogelio ya estaba retirado y Jaime se hizo cargo de administrar, de manejar la cadena Fórmula, y a sus hermanas, a Lorenza y a Andrea,
Les mando un abrazo y a toda su familia y a sus amigos, recordando aquí a don Rogelio. En las redes sociales del Gobierno de México también se manifestaron las condolencias por la muerte de don Rogelio con el texto: nos unimos a la pena y deseamos pronta recuperación a familiares y amigos de don Rogelio Azcárraga, descanse en paz. El vocero presidencial Jesús Ramírez expresó: deseamos pronta recuperación ante la pérdida de uno de los pioneros que revolucionó la radio en México. Toda mi solidaridad. Con imágenes de Cristian Ramírez en Grupo Fórmula, Sara Pablo. Gracias, Sara Pablo. Tenemos en la línea telefónica al licenciado Efrén Huerta, él es vicepresidente jurídico de Grupo Fórmula. Seguramente usted lo recuerda con la fórmula musical del recuerdo. El licenciado Huerta, colaborador de muchos años y además amigo de don Rogelio Azcárraga. Licenciado Huerta, le abrazo a la distancia. Buena tarde. Buenas tardes, Juan Pablo. Qué gusto oírte. Gracias, licenciado. Pues con esta noticia que nos consternó desde ayer por la noche, la pérdida de un gran hombre y que estoy seguro usted podrá describirlo con mucha más precisión. Pues mira, sí, estamos tristes por la partida de don Rogelio, pero por otro lado estamos también compartiendo el tamaño de este ser humano que aportó tantas cosas para la radio, tantas cosas para otros sectores industriales también, que nos deja un legado muy importante que nos vamos a esforzar para que sigan adelante, como lo van a hacer seguramente sus hijos, Jaime, Andrea, Lorenza, que han entendido perfectamente cuál es el compromiso del legado de su padre. Yo creo que sí es una pérdida, pero por otro lado es la oportunidad para agradecerle todo lo que se esforzó en hacerlo en el área de la comunicación, en el área de la música grabada, en el área del respeto a los derechos de autor que sus editoras tienen por las obras que forman parte de ese elenco. En fin, fue un hombre intenso, un hombre que estuvo presente en muchos renglones de la vida nacional como empresario, un hombre que estuvo presente en la banca, tuvo un grupo financiero muy importante allá en los años 70, en el comercio tuvo una cadena de tiendas de artículos para el hogar, que se llamó Mexhogar, tuvo también presencia en la industria, tuvo una empresa fabricante de artículos electrodomésticos. En fin, fue un hombre intenso, pero el amor de su vida fue la música grabada, de la cual se derivaron las editoras de música y después radio. O sea que esa fue su trayectoria, pero sobre todo yo le he admirado siempre, le admiré siempre su amor por México. Él era un empresario comprometido con mejorar el ambiente empresarial y el sentido de responsabilidad de los empresarios mexicanos. Eso, el amor por México, y otra cosa que es el amor por la libertad de expresión. Muchas veces que hablé con él, nos hablaba del gran compromiso que teníamos como mexicanos y como integrantes del grupo de comunicadores a través de la radio de pugnar porque se respetara siempre la libertad de expresión. Esa fue una parte de su compromiso permanente por hacer de este México algo mejor de lo que recibió. Licenciado, no se puede entender la actualidad de la radio hablada sin la visión, sin la propuesta y el impulso de don Rogelio, quien prácticamente, y digo no se puede entender porque él instauró la radio hablada en nuestro país y por consecuencia desde entonces Grupo Fórmula es y seguirá siendo el grupo líder en radio hablada, licenciado. Sí, efectivamente, allá en los 90 él hizo el cambio de estaciones musicales y fíjate qué curioso porque tenía para la programación musical, tenía todos los recursos. Tenía las editoras de música que tienen el control sobre las obras musicales, tenía la disquera que tenía todo lo que era la parte de los discos como materia prima de la programación musical y que le iba bastante bien. Y sin embargo, como un visionario que siempre fue, que percibió que la radio hablada iba a ser importante, sobre todo en México, optó por este cambio.
un cambio que implicó mucho esfuerzo, que implicó realmente un cambio del modelo de comunicación, y sin embargo se atrevió y lo hizo, y como tú dices, realmente hoy por hoy Radio Fórmula es emblemática en materia de radio hablada. Y sobre todo, te digo, combinado lo que es la radio hablada con la libertad de expresión, pues se hizo un binomio fundamental en el esfuerzo y la visión de don Rogelio. Y además, sí, adelante. Mira, te voy a contar algo que dice mucho de lo que es la libertad de expresión y la radio. Hay una placa, don Rogelio tenía una placa de metal en su despacho, una placa que contenía que le entregaron los 48 conductores que integraban nuestra programación en el 2004, y eran bastantes, y eran muchos conductores de primer nivel, y en el texto de esa placa, entre otras cosas, decía: el reconocimiento es por haber sido pionero de la radio hablada, formador de conductores de alto nivel, y sobre todo por permitirles ejercer su vocación con libertad. Ese es el texto de esta placa que le dedicaron 48 conductores en el 2004, ya con una plenitud de vocación hacia la comunicación hablada de parte de Radio Fórmula. Estoy platicando con el licenciado Efrén Huerta, vicepresidente jurídico de Grupo Fórmula, colaborador de muchos años de don Rogelio Azcárraga. Don Efrén, cuéntenos cómo era conversar con Rogelio, cómo era sentarse a platicar, qué le gustaba beber a la hora de conversar con sus amigos, con sus colaboradores cercanos. ¿Cómo era una charla con don Rogelio? Mira, era una lección permanente. Yo creo que es de los seres humanos que comunicaban con el ánimo de que la gente se quedara con algo de lo que él pensaba, de lo que él sentía. Yo tuve oportunidad de platicar mucho con él, sobre todo porque, curiosamente, él estudió administración de empresas, y sin embargo tenía un tacto jurídico, un sentido jurídico muy profundo. De veras, yo creo que él hubiera sido un extraordinario abogado, y creo que en el fondo él también lo hubiera deseado. Entonces hablábamos mucho de temas sociales, hablábamos mucho del compromiso que teníamos, sobre todo ya en radio hablada, pues con el auditorio y en formar opinión, porque teníamos una gran responsabilidad. En la radio musical, pues obviamente el primer objetivo es entretener, es distraer, pero en la radio hablada es conformar una opinión pública. Ese es el gran compromiso que él asumió siempre por radio hablada. Por eso siempre exigía que hubiese una previa información para dar la nota, que hubiese la supervisión suficiente para que el mensaje que se diera a la audiencia fuese totalmente comprobado y por lo tanto totalmente veraz, porque ese era el compromiso que teníamos con la audiencia. Y muchas cosas de él, te digo, varios giros que él hablábamos mucho, sobre todo de todo lo que implica la responsabilidad del empresario, del emprendedor. De esos que desgraciadamente hoy ya no hay muchos, de aquellos que hicieron el México del siglo XX. Él fue uno de los pioneros y también en manejar diversos giros, en traer negocios de avanzada, negocios del futuro. Siempre estuvo presente pensando cómo vienen las cosas. Por eso es que llegó a la radio hablada en los 90, cuando tenía todo para hacer una extraordinaria programación mexicana. Licenciado Huerta, le agradezco nos haya tomado la comunicación. Quisiera que por último nos compartiera pues una reflexión, un mensaje sobre la partida de don Rogelio, pero además, al mismo tiempo, cómo es que lo recordaremos y cómo es que su legado se mantendrá, muy seguramente por muchísimas otras tantas generaciones. Sí, yo creo que don Rogelio formó una estirpe de hijos, de seres humanos, de nietos, que seguramente seguirán el ejemplo del abuelo y del bisabuelo, ¿no? Y del padre. Son muchachos formados también en una cultura de que todo hay que hacerlo bien y hay que hacerlo con cariño y sobre todo con un profundo amor a México. Yo voy a recordar a don Rogelio como un ser humano que formó una parte importantísima en mi vida laboral y en mi vida profesional. Yo conocí a don Rogelio en 1976. Yo trabajaba en una financiera que él compró y desde entonces estuve cercano a él.
con una gran confianza, con un gran afecto, obviamente con un gran respeto. Él era un hombre del cual se aprendían muchas cosas, un hombre que estaba presente siempre cuando había un problema y nos daba todos los elementos para resolverlos y resolverlos con interés y sobre todo con respeto a la ley. Lo voy a extrañar mucho, lo vamos a extrañar mucho, pero el negocio, la empresa, el Grupo Fórmula estará en buenas manos, desde luego, con su hijo Jaime, con su hija Andrea, con su hija Lorenza, y también ya una nueva estirpe de nietos que seguramente tendrán el compromiso de perpetuar el legado del padre y del abuelo y del bisabuelo. Gracias por la oportunidad de expresar esto, Juan Pablo, porque realmente dentro de la tristeza de la pérdida, de la partida de don Rogerio, nos queda la gran satisfacción de que en la mente de todos nosotros habrá un líder que nos señaló un camino. Muchas gracias. Correcto, muchas gracias, licenciado. Buena tarde. Buena tarde, gracias. Es el licenciado Efrén Huerta, vicepresidente jurídico de Grupo Fórmula, colaborador y amigo de don Rogerio Azcárraga, compartiéndonos pues anécdotas de vida por décadas y décadas. Descanse en paz, don Rogerio Azcárraga. Vamos a salir a la pausa. Esto sigue y hay mucho más al regreso. Vinculan a proceso a Rafael Olivera, él es acusado de defraudar a miles de ahorradores de FICREA. Además, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos criticó, sí, su propio informe sobre el caso Ayotzinapa emitido en 2018 cuando su presidente, ¿se acuerda?, era Luis Raúl González Pérez. Anuncian además 20 nuevas órdenes de aprehensión contra los agresores del Estadio Corregidora del Querétaro. El 4 de marzo, esta barbarie que se vivió entre porras. Reportan fuerte accidente en Insurgentes a la altura de la salida a Cuernavaca. Esto provocó al menos 11 heridos y una riña entre policías y vecinos. Esto y más al menos. Hay anuncios, quédese aquí en Grupo Fórmula. Recuerde que aquí abrimos la conversación con usted. Emilio Azcárraga me dio una hora en XW y ahí metí Orfeón a gogo. El 3 de octubre de 2012, en este espacio, Joaquín López Dóriga entrevistó a un hombre por demás visionario, a un hombre por demás extraordinario, don Rogerio Azcárraga Madero, presidente fundador de este grupo, de esta gran casa, Grupo Fórmula. Aquel 3 de octubre de 2012, don Rogerio Azcárraga había recibido la medalla al ciudadano distinguido de la Ciudad de México. Y de verdad, póngale mucha atención a esta entrevista, 3 de octubre de 2012, porque es una joya que narra prácticamente cómo es que nació lo que hoy escucha usted a través de la señal de Grupo Fórmula. Este es un recuerdo a su legado. Querido Rogerio, muchas felicidades. Rogerio Azcárraga Madero, presidente de Grupo Fórmula, acaba de recibir la medalla al ciudadano distinguido de la Ciudad de México. Mil gracias, estoy muy honrado y muy emocionado. Fíjate, antes que tú lo recibieron Germán Dehesa, el pintor Fernando Martínez, Chabela Vargas, don Gabriel Vargas en el 96. Don Gabriel, el creador de la familia Burrón. Sí, cómo no. Sí. Ahora, Rogerio, ¿esto viene de la DFDF, XDF o viene de antes? No, viene de la DFDF cuando era musical. Entonces, después de una convención que fui a Los Ángeles, el presidente de NBC Radio me dijo, cámbiate a Talk Radio, o sea, radio hablada. Entonces regresé a México y cambié la DF 970, la DFDF, la cambié a radio hablada. Y después la junté con la 103.3 FM y hice el primer combo real con la misma programación. Eso era. Sí. Entonces
empezó a funcionar la radio hablada. Regresé después a Los Ángeles con el presidente de NBC Radio y me dijo, you have to be national, o sea, tienes que ser nacional. ¿Por qué? Le dije. Porque la radio hablada va a competir contra la televisión abierta y contra el cable. Entonces, si no eres nacional, no puedes ser, no te van a saber quién eres en Culiacán, no van a saber quién eres en Mérida, no van a saber quién eres en Acapulco. Entonces nos fuimos comprando estación por estación en AM primero y las volvimos una gran cadena y con afiliados. Después ya vino el acuerdo del presidente de pasarlas de AM a FM. Entonces ahora estamos recibiendo 20 y tantas FMs en 20 y tantas ciudades, que ya las vamos a hacer individuales, independientes en cada plaza, más un noticiero local combinado. Entonces eso hace que podamos competir a nivel nacional. Ahora, la otra cosa que hicimos fue que nos convertimos en la televisión, en Telefórmula, nos convertimos en Cablevisión primero, después en Cable Más, después fuimos abriendo más hasta que llegamos a 400 ciudades en la República Mexicana. Sky. Ahora en Sky, últimamente. Ahora ya tenemos casi 10 millones de suscriptores y sigue subiendo eso en una forma impresionante. No solo en México, sino en Estados Unidos, a través de Dish Network y a través de Comcast y de Time Warner y de Verizon y de todos que están ya repitiendo la programación. Por último, ya la programación de radio, ya hicimos un arreglo para pasarla en Cyrus. Cyrus es el satélite de radio que tiene 26 millones de suscriptores en Estados Unidos. Entonces, todos ustedes, los que están en la radio, los van a conocer en toda la Unión Americana. Van a saber, además de Univisión y de lo que ya tenían, ahora a través nuestra van a ser conocidos para poderlos vender el día de mañana en televisión, en radio, en internet, que está subiendo mucho internet. Ahora dime, ¿de quién fue aquel jingle de DF, XDF? ¿Te acuerdas? Sí, cómo no. Eso fue del que manejaba las estaciones nuestras en aquel tiempo, era Julio Velarde. Y de Pedro Mendizábal. Sí, porque fíjate que hay generaciones que no lo oyeron, pero les han contado, yo creo que es el mejor jingle que se ha hecho. Sí, porque se acuerdan de una estación de radio. Ahora una estación de radio musical, llena de hits. Entonces cuando la cambiamos, pues subimos una bajada. Como les decía, en ese tiempo estaba de moda en la radio hablada únicamente Gutiérrez Vivó, que era el que funcionaba en Radio Red. Eso, a la larga, cuando Clemente Serna vende las estaciones, hay un disgusto entre los de Radio Centro y Gutiérrez Vivó, y se separa Gutiérrez Vivó. Entonces prácticamente nos dejó solos. Además metimos la segunda estación hablada, que era la 104.1 con la 1500, otro combo. Entonces ya las vendemos en conjunto, en paquete, y además nacional. Entonces ya podemos competir en menor escala, desde luego, con un Televisa, con un Azteca, pero a nivel radio, no a nivel televisión. La televisión nos complementa, el cable y el Sky. Ahora lo que está subiendo mucho es internet. Eso sube y sube. Y las redes sociales. Las redes sociales, por eso, internet. Sí. Y los teléfonos. A la larga va a haber millones de teléfonos inteligentes donde vas a poder escuchar el Grupo Fórmula y ver televisión y ver radio. Entonces va a haber millones y millones y millones de posibles gentes que les interese. Si va una gente en un coche, pues va a escuchar a la 1:30, 2 de la tarde a Joaquín López Dóriga. Si van en un camión o en un coche, pueden poner el teléfono y escuchar en Grupo Fórmula en el teléfono. O sea, van a escuchar en todos lados. Va a ser una cobertura inmensa. Es el adaptarse a los cambios y aprovecharlos, ¿no, Rogelio? Que no los aprovechó una Kodak y quebró.
Sí, creo que ese es el mejor retrato de lo que es no saber. Y le está pasando a un New York Times. El New York Times ha bajado de una forma impresionante su facturación. La facturación en Estados Unidos de prensa ha bajado de 56,000 millones de dólares de venta a 28,000, y hablan de que va a bajar a 12,000 millones para 2015. O sea, van a quebrar muchos periódicos. Como han estado quebrando. Pues querido Rogelio, yo te felicito, gracias por ser quien eres, por ser como eres, por ser nuestro amigo y por estar siempre, porque tú estás siempre, todos los días. Todos los días. Es que más me fascina y me gusta el cambio, lo que aprendí en la escuela de Harvard del IPADE. Decían que había tantos cambios tecnológicos que había que estar encima todos los días al cambio y todos los días cambiar. Entonces mucha gente te critica por eso. No, oye, no eres estable, cambias. No, tienes que cambiar, porque si no el cambio te arrolla y te deja atrás. En fin, pues querido Rogelio, muchas gracias y muchas felicidades. Felicidades a ti, gracias. Gracias, don Rogelio Azcárraga, presidente, don Rogelio Azcárraga Madero, presidente de Grupo Fórmula. 3 de octubre de 2012 esta entrevista de don Rogelio Azcárraga, donde había recibido pues la medalla al ciudadano distinguido de la Ciudad de México. Descansen más. Vamos a salir a una pausa, hay más información. Sigue la búsqueda de Devani Escobar, esta joven desaparecida en Nuevo León el pasado viernes, ya casi una semana de esta desaparición. Por cierto, el gobierno de Nuevo León decretó acciones urgentes y extraordinarias para la búsqueda de desaparecidas y la atención a los feminicidios. 18 mujeres desaparecidas en Nuevo León en lo que va de este año. Mientras tanto, en Ciudad de México, en la capital del país, familiares y amigos de Sofía Morales exigen justicia por la muerte de la joven de 17 años, luego de consumir bebidas adulteradas en un bar de la colonia Doctores. El presidente de la Cámara de Diputados prohibió la entrada a San Lázaro a toda persona ajena a la discusión de la reforma eléctrica, por aquello del cabildero, pues, que se metió el pasado lunes con la anuencia del PRD. Continuamos. Siga todos los comentarios de Juan Pablo Pérez Díaz en su Twitter, @Pérez Díaz MX. Hay mensajes, recuerda que López Dóriga es su mejor compañía. La música de ese tiempo y ya no existe ahora. Ahora ya casi no hay éxitos. En aquel tiempo había muchos, porque la gente compraba discos, oía el radio y bailaba y se enamoraba. Escuchaba usted una reflexión de don Rogelio Azcárraga Madero, presidente fundador de Grupo Fórmula, quien falleció ayer a los 94 años de edad. Hay más información. Ayer martes, por primera vez, litigantes del gobierno federal, del gobierno mexicano, se vieron de frente, se vieron las caras con la industria armamentista de Estados Unidos. Y es que hay que recordar, en agosto de 2021, el gobierno mexicano demandó ante una corte federal en Estados Unidos a varios fabricantes de armas en ese país, acusándoles de abastecer al mercado criminal en México, claro está, abastecer de una manera ilegal. Ayer se vieron por primera vez las caras, el gobierno mexicano con la industria armamentista de Estados Unidos. El equipo legal mexicano es encabezado por Alejandro Celorio, él es consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores y coordinador, pues, de este litigio. Justo nos acompaña esta tarde a través de Grupo Fórmula. Alejandro, le agradezco, nos tome la comunicación. Buena tarde. Buena tarde, Juan Pablo. Muchas gracias por la oportunidad. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Muchas gracias. Le agradezco a nombre de Joaquín López Dóriga. Nos tome la comunicación, Alejandro. ¿En qué y qué tanto se avanzó ayer en esta primera cita, Alejandro?
Bueno, pues este litigio inició con la presentación de nuestra demanda el 4 de agosto del 2021. Hubo ya un intercambio de argumentos por escrito. Hay que recordar que las empresas demandadas, 8 empresas a las que estamos demandando, cuando presentaron sus argumentos de defensa en conjunto, solicitan al juez que detenga el litigio. Esto es una moción para que el juez desestime el caso en virtud de las defensas que argumentaron las empresas. La audiencia del día de ayer se refirió únicamente a estas mociones, esta solicitud para que se detenga el litigio. No fuimos al fondo de la demanda, de nuestros argumentos, y fue un intercambio oral ante el juez. Fue virtual, entonces un poco anticlimático, porque nos vimos, pero de manera virtual, donde intercambiamos de manera pues muy respetuosa, muy técnica, cuestiones, cuál es nuestra lectura de los precedentes, de la ley. El juez hizo algunas preguntas y ahora pues lo que esperamos es que el juez, ya con los argumentos por escrito presentados con anterioridad y los argumentos orales, ahora pueda tomar una decisión de si le da la razón a las empresas y detiene el litigio, o si le da la razón al gobierno de México y puede continuar a la siguiente etapa, que ya es de discusión de las partes medulares, más del mérito. Correcto, Alejandro. ¿No se han acercado, o más bien se han acercado estas empresas para con el gobierno mexicano, para con la Secretaría de Relaciones Exteriores, quizás en busca de llegar a un acuerdo que pare la siguiente fase del litigio? No ha habido un acercamiento, hay conversaciones entre nuestros abogados para programar las audiencias y las cuestiones más de logística del litigio, pero no un acercamiento en ese sentido. Es prematuro. Todavía estimo que las empresas consideran que sus argumentos son lo suficientemente sólidos, al igual que nosotros, para que nuestros argumentos prevalezcan. Si el juez, el sentido de la resolución del juez, si es favorable para el gobierno de México, pues quizás ahí las empresas sí podrían acercarse. Es prematuro aún. Correcto. Estoy platicando con Alejandro Celorio, él es consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sobre esta demanda que presentó el gobierno mexicano en contra de la industria armamentista de Estados Unidos. Esta primera audiencia, Alejandro, pues ocurrió en un contexto complicado para Estados Unidos, un tiroteo en un metro de Brooklyn en Nueva York, 16 heridos. ¿Es esta, Alejandro, la descripción de la libertad y de la falta de cuidado que tanto las empresas como el gobierno estadounidense han dejado o han echado quizás en saco roto? De alguna manera sí. El modelo de negocios de estas empresas es venderle a quien sea sin mayor... sin restricción, pues. Sin restricción, y no solo eso, sin mayor prevención del daño que podrían ocasionar sus productos. En el caso de México, nosotros establecemos que estas empresas, sabiendo que sus armas las utilizan criminales en México para cometer delitos, tanto criminales en lo individual como organizaciones del crimen organizado, no hacen nada para evitar que sus productos lleguen. De la misma forma, y esos son argumentos que han presentado estadounidenses ante cortes de ese país, es que estas empresas no establecen ningún tipo de autorregulación o de medida para prevenir que una persona con algún desequilibrio mental, con alguna situación de supremacismo blanco, de racismo, pues pueda comprar sus productos y después salga a la calle a dispararle a quien se le antoje. Es una cuestión de negligencia al no prevenir, al no prever que sus armas en las manos inadecuadas causan daño. Así como nosotros decimos criminales, pues lo mismo pasa en los Estados Unidos cuando una persona que es abiertamente racista o que no tiene la madurez mental para utilizar un arma, puede utilizarla para lastimar a otros. Correcto, Alejandro. Rápidamente, una última pregunta. ¿Cuál es la siguiente fecha importante en este litigio, en este proceso, Alejandro? La siguiente fecha es que el juez dicte su resolución. Esperamos que sea una resolución por escrito, como es lo ordinario en este tipo de juicios. Usualmente los jueces de primera instancia se refieren a todos los argumentos planteados por las partes, entonces eso quizás le demande al juez un par de semanas de análisis, de reflexión y después otras cuantas semanas para redactar su orden, su resolución. Entonces la siguiente fecha importante
6, 8 semanas en las que el juez pueda dictar una orden sobre si el litigio continúa o no. Esa es la fecha importante que estamos esperando. Correcto. Muchísimas gracias por tomarnos la comunicación, Alejandro, y esperemos pues haya buenas para el gobierno mexicano, un asunto que nos afecta y nos afecta a todos. Gracias. Con mucho gusto. Hasta luego. Buena tarde. Muchas gracias. Es Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sobre esta demanda para con algunas empresas armamentistas. Calculan que al año ingresan de forma ilegal a nuestro país más de 500,000 de armas que terminan justo en manos del crimen organizado. Vamos a ir a la pausa. Al regresar, pues sí, el primer priista que se decanta a favor de la reforma eléctrica, Carlos Miguel Aiza, diputado del PRI, anunció que votará a favor de esta reforma propuesta por el presidente, quien le había ofrecido, por cierto, ser embajador en República Dominicana. El presidente del PRI, Alejandro Moreno, lo acusó de traidor. Semana Santa, ni tan santa, no cesa la violencia. En Zacatecas suman 8 los muertos en las últimas horas en Guerrero. Mientras tanto, abandonan 5 cuerpos en un taxi, y en Colima ejecutan a 3. Me reportan en estos momentos un fuerte incendio en el Parque Industrial en Apodaca, esto en Nuevo León. Y hoy es miércoles de la mesa, justo Roy Campos y Pepe Fonseca. Vamos a la pausa. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional, con López Dóriga, hoy con Juan Pablo Pérez Díaz. Y empecé a cambiar las estaciones musicales por estaciones habladas. Las estaciones habladas, contraté inicialmente a Joaquín López Dóriga, a Pepe Cárdenas, a Mario Beteta, en fin, a una infinidad de comentaristas que poco a poco fueron abriéndose espacio. Miércoles de la mesa, aquí en el espacio de Joaquín López Dóriga. Saludo con mucho gusto, don Pepe Fonseca, buena tarde. Buenas tardes, Juan Pablo. Gracias. René Casados, buena tarde. ¿Qué tal, Juan Pablo? Fuerte abrazo, saludos, don Pepe, Roy. Gracias. Paisano, don Roy Campos, buena tarde. Buenas tardes, Juan Pablo, un gusto verte ahora por aquí, ya no está allá por Culiacán, así que te mando un abrazo. Abrazo, don Roy, abrazo a los tres, gracias. Pues diría el buen Joaquín López Dóriga, don Pepe, aviéntese una provocación. Bueno, yo creo que la provocación principal es que vemos que el presidente está muy ocupado haciendo maniobras como la que obligó a los diputados a posponer la discusión de la reforma eléctrica para el domingo, porque no iba a permitir que le fuera a ganar la nota la reforma eléctrica a su informe, a su informe de los primeros 100 días de su cuarto año. Está en eso y el presidente tiene nerviosos a todos los de Morena porque está revisando las cifras. Y ya se comprobó que a pesar de lo que dicen tantos, la realidad es una sola. Hay 15 millones de votos que fueron el domingo de Ramos a las urnas, pero esos votos son del presidente López Obrador, no son capital de Morena, son capital político electoral del presidente. Y eso presenta un problema para Morena, para los que aspiran a ser candidatos y para el mismo presidente. Pepe, sacaste dos temas. Sí, adelante. Sacaste dos temas, la revocación y lo de la reforma eléctrica. A ver, de la primera, como que es una visión muy optimista en contra del resultado para López Obrador. Fueron 15 millones de votos que efectivamente siguieron la instrucción de López Obrador de ir. A ver, y no me digas que no van a seguir en 2024 cuando López Obrador les pida ir a votar por un candidato de Morena. O sea, son 15 millones. Son los mismos aproximadamente que tuvo en 2006, los mismos que tuvo en 2012, son 15 millones. Hay quien dice, son 17% del padrón. A ver, pero considerando una elección, porque esto no fue una elección, fue una prueba de campo. Considerando una elección, es 25% o más de la preferencia, de los votos que se podrían emitir en una elección.
no es nada despreciable, no bastan para ganar, es cierto, con esos votos perdió Madrazo, por ejemplo, con el 20 y tantos %, no bastan para ganar, pero es una base sólida que hoy ningún partido tiene. Entonces los partidos de oposición deben de leer esto en su real dimensión, no disminuirla, sino decir, esto es contra lo que vamos a competir. ¿Cómo competir con este tipo de movilizaciones, de fuerza, de estructura, de violaciones a la ley incluso? ¿Cómo se va a competir con esto? Y sobre la reforma eléctrica, yo solo te diría que más allá de que digas tú qué bueno que no le ensuciaron o para que no le ensuciaran su informe, espero que no estemos, hay un elefante blanco, en el cuarto, espero que no estemos en la víspera de un escándalo internacional de un partido que quiere aprobar una reforma tan importante sin la oposición. O sea, que quiere buscar la ausencia, que quiere buscar que no estén, que no tiene la mayoría para hacerlo, pero entonces tratar de dar un albazo. Se fueron a dormir los de oposición. ¿Por qué se fueron a dormir? Porque sospechaban de un albazo y una votación sin ellos. Les pasan al domingo. Espero que no lo que intenten es decir, para que no esté la oposición y lo votemos solo nosotros. El debate democrático es democracia. Se vale hasta ofenderse y decirse traidores. Lo que no se vale es tratar de hacer un albazo sin la oposición que fue electa en la misma elección en donde están los partidos oficiales. René. Los tres temas que planteó don Pepe y lo que desarrolla Roy, Juan Pablo, sí, el informe trimestral ya parece ser que son 13, ya en el cuarto año. El clásico informe, no informe, esa contradicción insalvable, pero lo sabemos muy bien que es la evidente repetición de más de lo mismo, el mismo tono triunfalista, el mecanismo de retórica propagandística y un condensado de mañaneras. Y si 1000 mañaneras no hacen gobierno, este acto político es todo menos gobierno. Sabemos bien que es retórica de propaganda. Ahora, también sabemos que la realidad, la suya es la realidad alterna, no quiere decir que no haya logros en el balance, pero sabemos también muy bien que lo suyo no es aceptar realidades o verdades y menos, o mucho menos, informarlas. A lo que viene de la revocación, la llamada ratificación, por supuesto, como dice Roy, además pues hay que leerlo con mucho cuidado. Hay, como siempre, también hay un triunfalismo por parte del presidente y muy en la narrativa la oposición, si no argumenta democráticamente también lo suyo. Pero sabemos bien que por parte del presidente fue esta gran provocación, esta gran impostura, esta fiesta que mucho fue desairada. Invitó a 93 y solo fueron 17, pero aún así, y con todo y el transporte y los recordatorios y regalos de antemano, pero él la capitaliza en términos de comunicación. Además, una encuesta, para mí fue una suerte de gran encuesta, carísima para saber cómo está y para poder proyectar lo que mencionó Roy. Y lo otro, a lo que decía don Pepe, sí, él se prepara para lo del albazo, de lo que pudiera ser, si no el domingo, a la mejor en una de esas, como digo, una suerte de albazo de consagración de sábado de gloria, aunque sabemos que es no altamente probable que pudiera lograr, porque no tiene mayoría calificada su ley eléctrica. Sin embargo, aquí nunca puede uno adelantar ningún pronóstico en ese sentido, máxime con los movimientos que está haciendo de todo tipo, de toda índole, porque el presidente desde el día 1 va por todo, con todo y contra todo. Don Pepe, ¿pronosticaría usted? ¿Usted sí se atrevería a pronosticar lo que puede ocurrir el domingo? Le faltan 56 votos a Morena y sus aliados para conseguir justo la mayoría calificada. Y le digo 56 porque eran 57, pero el priista Carlos Miguel Laiza acaba de anunciar pues que se unirá a Morena. Es que sí, tienen todavía varios días en los que van a poder. Hoy el presidente inclusive así mencionó como sin querer queriendo
mencionó la posibilidad de cañonazos, o sea, recordando los cañonazos que mencionaba Álvaro Obregón, los cañonazos de 50,000 pesos, de aquellos de los años 20 de hace un siglo. Entonces, no descartemos, van a hacer todo lo que sea. Y a pesar de lo que dijeron, y por eso yo coincido con Roy, la amenaza no es si llegan a votar o no, la amenaza es que puedan entrar a votar, que algunos se enfermen, que algunos se queden atrapados porque se confiaron y se fueron 2 días a casa de su abuelita y no van a poder regresar, que algunos se tropezaron, les subió la fiebre, en fin, van a jugar a las ausencias, intencionadas, malintencionadas, las que sean, van a jugar a las ausencias y también van a intentar, estemos seguros, hacer una suerte de bloqueo para tratar de ganar así. Y perdón, Roy, no importa el escándalo internacional, el informe de la ONU hoy sobre las desapariciones que se entregó y que responsabilizan al crimen organizado en primer lugar y a funcionarios, no necesariamente del gobierno federal, simplemente funcionarios seguramente municipales, involucrados en las desapariciones, pero sobre todo critican la impunidad, que es así la tolera este gobierno. ¿Sabes cuál fue la respuesta presidencial esta mañana a ese informe internacional de la ONU? Están seguramente mal informados, tranquilamente. Así que tampoco nos confiemos. Yo sí creo, van a intentarlo todo, pero no creo que pase. No creo que logre aprobar esta reforma. Ese es mi pronóstico. Roy. Yo también creo, mi pronóstico es que no se va a aprobar y el presidente lo dio por descontado desde el viernes de la semana pasada, cuando la Suprema Corte no declara la inconstitucionalidad de la ley eléctrica. En ese momento el presidente dice, con esto me basta, quitándole presión a la votación del Congreso. Entonces ya un poco lo dio por descontada. Luego, en el informe de ayer, ya de una vez les dice traidores, etcétera, como una presión, ya da y también avisa que viene la ley minera. Si no la van a aprobar, ya tengo lista, ya está redactada la ley minera. Es decir, ya está preparado para este resultado, pero todavía tienen un foquito prendido ¿en dónde? No en conseguir 56 votos, no los van a conseguir. No, el foquito es en lograr las ausencias de la oposición, en lograr el silencio, que no estén presentes. Un albazo, uno de que hoy en la noche nos digan la votación va a ser mañana jueves y que no alcancen a llegar. Algo así, ¿no? De hecho, la oposición no se fue a su tierra hasta que casi le juraran con la Biblia en la mano que no va a haber un llamado a votación antes del domingo. ¿Por qué? Porque podría haber y entonces hubieran tenido que quedarse a dormir todos estos días. Ahora, van a llegar el sábado a dormir, tal vez algunos, para estar el domingo, porque también piensan que el domingo no los puedan dejar entrar. Sí hay un elefante blanco, una votación sin oposición. Ese es un elefante blanco y eso sería un escándalo internacional, porque no es cualquier votación, es la reforma eléctrica. Entonces yo creo que si todo es normal, no se va a aprobar. Es la reforma eléctrica y una de las 3 prioridades, uno de los 3 pendientes del presidente López Obrador. René, perdón, Roy, ¿sí? No, exactamente. Luego viene la reforma electoral, que puede tener el mismo destino, y luego la reforma Guardia Nacional. Son las 3 reformas. René, pues una de las prioridades en lo que resta de la administración federal, de no aprobarse, ¿qué sigue, René? ¿Qué es lo que aquí sí alcanzas a pronosticar seguramente la reacción? Fíjate que no se requiere pronosticar, más bien hay que ver lo que es la naturaleza de una personalidad política como el presidente y del tipo de gobierno y de régimen que quiere instaurar y cómo está construyendo su proyecto de control, de dominación y de la pretendida hegemonía que ya quiere para él y para su movimiento o para su partido. Sí, él sabe muy bien que sin la reforma constitucional pues no le alcanza. ¿Por qué? Porque sabe perfectamente bien que la victoria en la Corte fue parcial, así como ha internalizado
la victoria que tuvo por una parte en las elecciones intermedias, pero en la otra parte la derrota que sufrió al no tener esa mayoría calificada a la que hago referencia. Entonces, él actúa en base a eso con absoluto realismo y pretensión, pero la constante y lo que no va a cambiar, sí, en el carácter de los acontecimientos, por eso digo que más que pronóstico es lo que seguirá. Bueno, pues él seguirá constantemente con la serie de decisiones que tiene perfectamente calculadas paso a paso en esa construcción de poder, sus decisiones, sus amagos, sus embates, sus acciones de descalificación, la búsqueda de cooptación y de debilitamiento institucional, y la acumulación constante de decisiones políticas de ese estilo personal de gobernar al que me refiero como presidente. Entonces, lo que sigue yo me atrevería así ahí a afirmar y a pronosticar que creo yo que no va a hacer lo deseable ante lo indeseable, la sensatez. Va a seguir con sus acciones como lo que hizo la víspera y la realización de esta convocatoria llena de irregularidades en la que él mismo la convirtió en una operación de Estado, en una elección de Estado, traicionando todos sus principios como demócrata, demostrando una vez más las suspicacias que siempre ha habido, que en mucho el presidente siempre ha tenido o ha estado y ha jugado en el umbral de la deslealtad democrática cuando así conviene a sus intereses. Don Pepe, regáleme por favor una conclusión de un minutito. Cómo no, mira, mi conclusión es que estamos ante un escenario donde el presidente va a seguir siendo como es, porque esto es lo que le ha funcionado. Va a ser muy duro, va a impulsar, va a amenazar con destruir al INE con una reforma electoral. Y lo que va a terminar es metiendo consejeros a modo para tener influencia en el INE y al menos neutralizarlo para el 24. Creo que en eso va a terminar. Pero va a ser, mientras, muy estridente, casi con lenguaje de linchamiento, que es el usual. Pero sobre lo que más preocupa son las amenazas que se están haciendo cada vez más prevalecientes en su grupo a la libertad de expresión. Lo cual vale recordar en este momento, porque yo tengo el gran recuerdo de don Rogerio Azcárraga. Don Rogerio Azcárraga defendiendo la libertad de expresión y acusando el único de los propietarios de medios que acusó al gobierno cuando la reforma de 2007 de estarle expropiando tiempo a la radio y a la televisión. Fue el único que tuvo el valor de decírselo en su cara a todos los promotores de esa reforma. Entonces, creo que vale la pena recordar eso, porque el momento no es fácil, el momento es difícil, es un momento para gente con valor y con coraje. Y yo les quisiera dejar una frase nada más, que retrata mucho también al personaje a quien hemos estado recordando hoy, a don Rogerio Azcárraga. Una frase de André Morán: el horizonte es negro, la tempestad amenaza, trabajemos, es el único remedio para el mal del siglo. Correcto, gracias, don señores. Pepe, muchas gracias. Gracias a usted. Roy Campos, conclusiones, por favor, un minutito. Yo no quiero concluir nada sino hablar de Rogelio. O sea, de Rogelio. ¿Sí? Ayer en la tarde, cuando me enteré del fallecimiento de don Rogerio, me vino a la memoria muchas cosas. Mañana cumplió esta mesa 16 años y 2 meses de transmitirse. Y recuerdo muy bien sus visitas a cabina. Se visitaba a cabina, platicaba con nosotros, estaba enterado de lo que decíamos. Tuvimos encuentros con él en el elevador y nos mostraba que estaba atento a la mesa y coincidía y mandaba comentarios. En general coincidía más con Pepe que conmigo. En general, me tocaron algunas veces que coincidiera conmigo. Y la última vez que lo vi en el Club de Industriales, donde nos dimos un abrazo muy afectuoso. Así que le mando de veras un abrazo a Jaime, a toda la familia. Sí me dolió la partida de don Rogerio. Descanse en paz. Muchas gracias, Roy. René, adelante. Soy un privilegiado, una disculpa por hablar en primera persona.
pero desde que era yo un chavalito, tuve la oportunidad, la distinción y el privilegio de conocer a don Rogerio Azcárraga, siempre generoso, siempre con un consejo para uno, e igualmente a la par, desde entonces conozco a Jaime y a su hijo. Para don Rogerio Azcárraga, siempre mi agradecimiento, un visionario, un caballero, un grande. Para Jaime, su familia y nuestros compañeros de Grupo Fórmula, mis condolencias, un abrazo grande, hoy, mañana, siempre, eternamente y aún después, recordamos a don Rogerio Azcárraga. Muchísimas gracias, Juan Pablo, igual una distinción poder alternar contigo. Abrazo fuerte. No, hombre, René, muchas gracias, un abrazo, gracias y buena tarde. Don Pepe, gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Roy Campos, muchas gracias, buena tarde. Buenas tardes, Juan Pablo. Gracias, es la mesa de los miércoles en López Dóriga. Vamos a ir a la pausa. Al regreso, esta crisis desatada por el gobernador de Texas por la revisión de tráilers y autobuses procedentes de México. Voy a hablar en unos momentos con el presidente de la CONCAMIN. Y además, la Ciudad de México anunció vacunación masiva contra coronavirus en lo que resta de este mes, incluso para no residentes. No se dejen engañar, autoridades sanitarias advierten que es falsa la información sobre ofertas de residencias médicas sin examen nacional. Esto no existe. Detuvieron ya al hombre que disparó ayer contra pasajeros en el metro de Nueva York. Y una buena, sí, una buena, la pianista mexicana Aranza Ortega, de 14 años, ganó el concurso internacional Grand Prize Virtuoso Viena 2022. Continuamos. Hay mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula. En 1960, ya cuando murió mi padre, yo le compré unas estaciones a mi tío y a otras personas y comencé con la XEDF, EDF, para promover la iniciación de Discos Orfeón. Estamos de vuelta, agradezco la comunicación a nombre de Joaquín López Dóriga a José Abugaber, él es presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de la CONCAMIN. José, gracias por contestarnos, buena tarde. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Gusto saludarte a ti, a todo tu auditorio, y la verdad antes que nada, la verdad, pésame para todos ustedes y a la familia por el fallecimiento del fundador Rogerio Azcárraga. Un fuerte abrazo antes que empezar con la entrevista. Muchas gracias, gracias José, lo tomamos con muchísimo gusto. Grave la situación en la frontera con Texas, José, son pérdidas millonarias las que se están contando día con día. Sí, Juan Pablo, traemos ese problema desde hace varios días. Con colas más largas significa menos comercio, las cadenas de suministro se ven afectadas, así como los bienes y servicios. El tiempo es dinero, tú lo sabes, y los retrasos en la frontera significan que los consumidores están esperando, y eso también puede afectar la inflación. He estado con mis homólogos en la CONCAMIN, de la CONCANACO, con la de comercio, la de agro, y estamos muy preocupados con esto, porque no es normal. El gobernador de Texas dijo que su plan para aumentar la cantidad de inspecciones estatales es en respuesta a la decisión de la administración de Biden de poner fin a la orden de salud del título 42. Pero esto nos está afectando bastante, Juan Pablo, y creo que no puede esto, una discusión entre gobernantes, afectar a un país o a consumidores, y más crear inflación o altos costos que hoy en día cuesta la cuestión logística. $8 millones estimamos la Confederación de Cámaras que esto puede costar por día. Correcto, José. Un par de preguntas. La primera, ¿cómo es que nos afectará a nosotros los mexicanos de a pie, es decir, quienes no estamos directamente
trabajando para la industria que tú quieras, ¿cómo nos afecta a nosotros los mexicanos? ¿Y cuál es la expectativa para poder solucionar este asunto? Mira, nos va a afectar, pues es todos los anaqueles hoy en día que está en ANTAD, en todos los que vienen siendo los comercios. Al final no va a llegar la mercancía como debe de ser. Y además quiero agregarte que no nada más es a nosotros los que estamos de pie, sino todas las industrias, porque no está llegando la mercancía en tiempo y forma. Entonces, cualquier día, cualquier retraso, pues si tiene un programa de entrega de vehículos, programa de entrega de lavadoras, programa de lo que sea, se está frenando por esto. Entonces, eso nos va a afectar. ¿Qué sucede también? Pues bueno, traemos un alto costo con el COVID, traemos escasez de materia prima, ¿sí? La guerra, y ahora esto, pues viene Juan Pablo a complicarnos la cuestión comercial a todos nosotros, ¿no? Entonces, esto nos está dando mucho dolor de cabeza y encarecimiento de los productos. Correcto. La expectativa de que esto se pueda solucionar, José, específicamente en dónde radica. Entiendo que incluso la Casa Blanca ha hecho un llamado al gobierno de Texas. Es correcto, y estuvimos de ver lo que viene siendo Marcelo Ebrard, secretario, Tatiana Cloutier, la secretaria, han estado en comunicación constante con Washington, ¿sí? Y para llegar a negociaciones. El gobernador, ayer tuve una comunicación con Samuel, el gobernador de Nuevo León, parece que lo está juntando, están liberando, pero no, espero que no nada más sea la frontera de Nuevo León, espero que sea todas las fronteras que tienen que ver con esto. Es una cuestión de que el gobernador de Texas tenga confianza en que no estamos haciendo las cosas bien, que no están en los camiones cargando personas indocumentadas, porque ¿sí? 4 filtros, imagínate 4 filtros, lo que resulta esto. Es una locura. México es un socio comercial número 1 de Texas, comparte una frontera de 1,254 millas, que está conectada por más de 27 puntos de cruce internacionales. Las dos economías están en muchos sentidos integradas en una sola en el 2021. Hubo más de 661 mil millones en comercio entre Estados Unidos y México, según datos del Censo de Estados Unidos. Esta medida no va a frenar a los indocumentados y ese es su fin último. Es un tema parece de candidaturas que trae ahorita el gobernador, sus reelecciones y temas que está haciendo con el gobierno federal. Pero no nos afecte, pedimos de la mejor manera que no nos afecte a los mexicanos, a los consumidores, a los industriales, porque nos hace mucho daño este tema. Pues por el bien de todos, esperemos pronto hayan acuerdos y encuentren también soluciones para que se destrabe este asunto. José, muchas gracias por tomarnos la comunicación. Buena tarde. Gracias, Juan Pablo. Igualmente, y saludos y un abrazo. Abrazo de vuelta. Es José Abugaber, él es presidente de la CONCAMIN, la Confederación de Cámaras Industriales. Antes de irnos, muy a su estilo, Laura Pérez Cisneros nos preparó una pieza de don Rogelio Azcárraga Madero.
pensamientos, de opiniones. Todos los programas tienen libertad. A ningún comunicador ni le recomendable decir lo que tienen que decir. Ellos buscan la fuente y dan la noticia. Hay libertad de expresión que es básico para la libertad en México. Por esta pieza, una semblanza pues de lo que fue, de lo que es y de lo que seguirá siendo Rogelio Azcárraga Madero. Por cierto, Grupo Fórmula informa que la familia Azcárraga Romandía agradece las muestras de cariño y solidaridad con motivo del fallecimiento de don Rogelio Azcárraga Madero. Los servicios para don Rogelio se llevarán a cabo de forma privada en estas horas y la próxima semana, es decir, la semana de Pascua, se informará la fecha para la celebración de una misa en su memoria. Descanse en paz. Y como le decía al principio de esta emisión, a nombre de todo este gran equipo encabezado por Joaquín López Dóriga, el pésame para Jaime Azcárraga, presidente del Consejo Consultivo del Grupo, a la señora Lorenza, a la señora Andrea y en general a toda la familia Azcárraga Romandía. Y en lo particular, gracias, don Rogelio, por esto que nos dejó respecto a radio, televisión, medios de comunicación, algo que valoramos y queremos muchísimo a quienes nos apasiona esta gran profesión. A nombre de Joaquín López Dóriga, soy Juan Pablo Pérez Díaz y le espero mañana jueves a la 1:30 en punto tiempo del centro de México en esta señal, la de Grupo Fórmula. Excelente tarde, pásela bien.